¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Según Varieties of Democracy, este 2023 el 43% de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios, a diferencia del año pasado, cuando la cifra alcanzaba un 36%. De hecho, diversas organizaciones que miden la democracia alertan que desde la década de los 70 no se registraba en el mundo un proceso de retroceso democrático tan extenso. A la luz de estos datos, en este capítulo analizaremos el estado de la democracia y por qué es necesario fortalecerla. A 50 años del golpe, ¿qué lecciones debemos sacar de la historia y cómo cuidamos la costumbre de ponernos de acuerdo? Lo conversamos en Hablemos de Chile. Por Dios, por la patria y la justicia. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. Disolver temporalmente el Congreso de la República. A mí me preocupa que hay gente que sigue justificándolo, justificando el golpe de Estado y minusvalorizando el rol de la importancia de la democracia. Bueno, iniciamos este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, en la semana en la que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado, una semana en la que hemos visto llegar con llamados a, por ejemplo, comprometerse con la democracia de distintos sectores del mundo político en particular, y sin embargo se habla de retrocesos de la democracia. Vamos a contextualizar en Chile en particular más adelante si eso es real o no, pero sí es una palabra de la que hablan estudios a nivel global. Y en este capítulo en particular queremos hacer una revisión histórica, filosófica, para entender quizás, mirando el pasado de la democracia, el presente. Eso lo vamos a hacer con David Altman, doctor en Ciencia Política, académico de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, David, por estar acá. Un gustazo estar acá. Y con Alejandra Castillo, que es doctora en Filosofía, filósofa política, académica de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Gracias, Alejandra, por estar acá. Gracias por la invitación. Y a propósito de la introducción, voy a partir contigo, filósofa política, hablando de la democracia en sus orígenes, que son mucho más complejos de lo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, de la democracia como el gobierno de todos o el gobierno del pueblo. Para entender la democracia en la actualidad y sus complejidades, ¿qué podemos decir de los orígenes de la democracia? ¿Qué la compone la democracia? Sí, bueno, para responder esa pregunta y no ficcionar cierto positivismo, ¿no? Habría que decir que la revalorización filosófica, teórica del concepto de democracia ocurre alrededor de los años 60 del siglo pasado por un grupo de historiadores helenistas franceses, que se les llama el grupo de antropología histórica antigua, en la que participan Jean-Pierre Vernant, Vidal-Naquet, Marcel Détienne y Nicole Louraud. Una de las preocupaciones que tiene este grupo es sobre la valorización de la democracia, cómo se piensa la democracia en un contexto de crisis. Finales de los años 50, comienzo de los años 60, la guerra y la intervención nazi en Francia. Entonces su pregunta es cómo pensar la democracia en un contexto de crisis o un contexto de guerra. Cómo se valoriza el concepto de democracia. Y allí el trabajo que realizan y que de alguna manera tiene una influencia importantísima para la filosofía que viene después, ¿no? La filosofía francesa y también mucho más amplio que eso, tiene una impronta muy clara de estos trabajos, ¿no? Y en estos trabajos van a señalar dos
aspectos centrales para esa definición de democracia. Uno que es el de Tucídides, que es la guerra del Peloponeso, donde allí Tucídides va a poner atención a un texto que piensa que es clave para la inauguración de la democracia, que es el discurso fúnebre de Pericles. En ese texto, en este discurso fúnebre, que es luego de la guerra de Esparta y Atenas, Pericles lo que señala es, narrado por Tucídides, ¿no? Es el concepto de democracia como un gobierno del pueblo, donde participan o están llamados a participar todos. Ese todos es absolutamente masculino, ¿no? Es una seña muy clara de ese todos que se está organizando en ese concepto de democracia. Hay una remisión en ese texto a las mujeres, sin duda, ¿no? Allí la remisión que tiene Pericles al concepto en ese discurso es las mujeres, las viudas, deben llamar lo menos posible la atención, para bien y para mal. Es decir, sentencias, ciertos silencios sobre las mujeres. Las mujeres no tienen lugar en el espacio de ese concepto de democracia, y no solo no tienen lugar, sino que se espera que tengan una posición de sustracción en el espacio de la visibilidad de la política. El otro texto que señala lo que es la democracia y que un poco recibimos en los trabajos luego, es las historias de Heródoto, donde él va a poner atención sobre las reformas en ciertas reformas donde va a describir el orden o el concepto de democracia, ¿no? Reformas que ocurren en el espacio ateniense son las reformas de Clístenes, donde va a establecer el concepto de democracia uniendo demos, genos y andres, es decir, el pueblo, aparece el concepto de pueblo para organizar el concepto de democracia, el orden de raza, una raza específica, y andres, los hombres. Allí de alguna manera anuda una manera de entender la democracia y que pone mucha atención al concepto de demos. Aparece el pueblo para entender la democracia e introduce una distinción entre el sorteo y la votación. El sorteo sería lo propio de la democracia, distinto a las votaciones. Las votaciones sería, en este texto, en las reformas de Clístenes, sería un modelo político que sería más afín a un orden aristocrático, puesto que la elección tiende a elegir a los mejores. Perfecto. Y la democracia es el orden de cual sea, ¿no? Que no son los mejores. Sino importante, porque en este relato que tú nos haces se trasluce un poco los conflictos que vemos incluso en la actualidad de la democracia. Sin embargo, esa democracia ateniense de la que nos habla Alejandra dura muy pocas décadas entre guerras, y la democracia se retoma miles de años después y es más parecida a la democracia que nos rige hoy. David, ¿cuándo sucede eso y por qué? Bueno, te diría que es un proceso que va surgiendo, posiblemente podríamos marcar la Revolución Americana y la Revolución Francesa como momentos críticos en los cuales, si bien no se habla de democracia propiamente tal, se habla más de repúblicas, ahí ya empieza a surgir la idea de controles de pesos y contrapesos y de someter a las autoridades a un grado de voluntad popular que se va cristalizando a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX particularmente, hasta que llegamos a nuestros días. Pero esto no son momentos que uno puede identificar con pristina claridad. Es este momento, acá nace la democracia. Son grandes corrientes que van tomando formas, se van contagiando, van adoptando formas que vienen de otros ámbitos. Y uno podría, quizás para hacer una historia muy larga, corta, ver el proceso de la creación de la democracia parlamentarista en esta lucha que ha habido constantemente entre la monarquía, el rey de turno y el pueblo, ¿no? El pueblo entendido en el contexto en el que estamos. Yo concuerdo completamente con lo que se mencionaba antes, de que la democracia ateniense tenía un sesgo indiscutiblemente, era masculina. Tampoco, no solamente las mujeres estaban obviadas de lado, estaban los esclavos obviados de lado, estaban los extranjeros. O sea, había un montón de grupos que no eran considerados demos en aquel entonces. Y era normal, igual si uno lo compara ese demos, por más restrictivo que fuese, con otros demos, era absolutamente
incorporaba un montón de gente que en otros lugares era impensable. Entonces, ahí sí yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos a la hora de remontarnos, analizar la historia, usando criterios contemporáneos para eventos que pasaron 2500 años atrás. Por eso digo que, bueno, en aquel entonces fue una revolución indiscutible, y la democracia como la vivimos ahora es un proceso de consolidación y de amalgación de un régimen que por lo pronto tiene 150 años fácil, ¿verdad? Con idas, venidas, con avances, con retrocesos. Es muy difícil decir un momento y ciertamente también creo que concuerdo con la idea que ya a principios del siglo XX, indiscutiblemente después de la Segunda Guerra Mundial, pero a principios del siglo XX ya tenemos mucho trabajo sobre la incorporación, por ejemplo, la incorporación de la mujer en Nueva Zelanda, primer lugar del mundo, ¿verdad? No era un país propiamente independiente, pero ya en 1890 y poco la mujer adquiere el derecho a voto en esta entidad semiautónoma británica, y eso va contagiando y contaminando y poniéndonos benchmarks, poniéndonos como varas de comparación. Bueno, si ya había alguno donde la mujer podía votar, entonces yo puedo decir mi democracia está más atrasada porque mira, ahí ya se puede. Entonces, estos de vuelta son idas y venidas, retrocesos complicados, muchos de ellos a lo largo de la historia. Y un factor, con esto cierro esta idea, que a mí siempre me llamó poderosamente la atención, es cómo las grandes innovaciones democráticas no necesariamente surgen en los grandes centros de poder. Por ejemplo, menciono Nueva Zelanda, puedo mencionar otros casos como voto secreto, voto postal, en fin, hay un montón de rasgos que hoy en día son naturales dentro del contexto democrático, pero fueron hechos en las periferias y fueron adoptados por los grandes centros de poder y ahí como transformados y nuevamente exportados. Esto es un diálogo histórico constante entre distintas latitudes y distintos grupos de personas que llegan a lo que tenemos hoy en día. Es importante, es un diálogo, no es estático, ha estado en conflicto permanentemente y eso es lo que ha empujado tanto los retrocesos como los avances. Si pudiéramos hablar de la democracia de estos últimos 150 años o de las últimas décadas incluso, ¿cuáles son aquellos cambios que se han generado a propósito del conflicto que nos han permitido llegar a la democracia que entendemos hoy? También para luego situarnos en el problema actual de la democracia que hay y de la que hablan distintos organismos, Alejandra. Sí. En el fondo, ¿cómo la democracia ha logrado sobrevivir? Sí, podemos pensarla en esa progresión, ¿no? Una progresión de avances, pero también la podemos pensar en nudos problemáticos que constituyen al orden democrático, ¿no? La democracia, sus nudos problemáticos son precisamente aquellos, ¿no? Esa anudación, una anudación que describe una idea de pueblo figurada excluyente, de manera excluyente, ¿no? Y estas exclusiones principalmente están descritas desde cierta narración del ciudadano como propietario, y eso es algo que no queda atrás, ¿no? Que no queda en el cuarto antes de Cristo, que no queda superado en el siglo XIX, sino que es un problema que toma lugar completamente en el siglo XX, es decir, se explicita, ¿no? Cuando yo señalo esta remisión a esta escuela historiográfica helenista, su pregunta es política, ¿no? No es simplemente ir a un trabajo sobre la democracia antigua, en términos disciplinarios, sino que su pregunta es política: ¿cómo pensamos la democracia en un contexto de crisis, ¿no? Un texto clave de Nicole Luró es La crisis de la familia, donde señala que lo que está en la base del modelo democrático es una configuración familiar, entendido fraterna de la familia masculina. Y cuando dice masculina está diciendo efectivamente, ¿no?, la exclusión no solo de las mujeres, sino que todos aquellos que no tienen propiedad, ¿no? Es una pregunta que es absolutamente política y que plantea, ¿no?, frente al concepto de democracia, cómo pensamos la democracia en esa complejidad, ¿no? Cómo la pensamos, una complejidad que luego se va tomando posta y va siendo asumida por la propia teoría política, ¿no? Por ejemplo, la teoría contractual asume esos límites excluyentes para pensar el orden de la democracia. Hobbes, Locke, en adelante, ¿no?, describen el orden de la democracia en esas exclusiones. La pregunta es cómo transformamos ese orden de desigualdad que la propia democracia despliega, ¿no? Y que sabemos que se despliega allí,
Perfecto, y esas son las conceptos. tensiones que incluso hemos podido ver en los últimos procesos, también en las discusiones en Chile respecto de cómo se busca más participación, como algunos quieren tener visibilización o no solamente voto, también voz. Vamos a ir a una pausa rápidamente y a la vuelta seguimos conversando sobre la democracia aquí en Hablemos de Chile. Estamos en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de 13C y la Pontificia Universidad Católica, conversando hoy sobre la democracia, entendiendo sus orígenes, sus conflictos, sus pulsiones, también para conocer el estado de la democracia actual. Estamos con David Altman y con Alejandra Castillo, politólogo y filósofa política. David, te quiero preguntar, veníamos hablando de esta democracia que históricamente ha excluido y ahí se producen al parecer las tensiones, pero eso también es en el presente, las democracias no son todas iguales. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando alrededor del mundo? Las formas que adopta la democracia. Bueno, es la pregunta del $1.000.000, en el sentido de que uno podría encontrar tantas definiciones de democracia haya como personas interesadas en la democracia le pregunte. A pesar de eso, hay ciertos grados de consenso. Indiscutiblemente hay distintos tipos de democracia, variedades de la democracia. De hecho, yo participo en un gran proyecto internacional que se llama Variedades de la Democracia, donde tratamos de medir la democracia de acuerdo a distintas sensibilidades, ¿no? Una cosa es la democracia más mayoritaria, o una democracia deliberativa, una democracia liberal, una democracia participativa, una democracia consensual. Cada una tiene distintas cosas, pero casi todas, creo que la literatura comparten un núcleo común que podríamos referirlo como un núcleo electoral. A través de la democracia, de los sistemas democráticos, nosotros podemos cambiar gobiernos, podemos cambiar nuestras autoridades y es un régimen donde en principio tenemos una igualdad política, en principio. Cuando hablamos de la democracia tenemos que ser muy cuidadosos de no comparar constantemente, fijarnos con la idea de un ideal normativo, sino compararlo con los regímenes que coexisten con las democracias. Y en ese sentido, la respuesta a por qué sobrevive todos estos años es porque, a pesar de todas sus falencias, es indiscutiblemente mejor que otros en términos de salvaguardar la equidad, la igualdad política y la libertad. Los otros lo hacen peor. ¿Lo hacemos como nos gustaría en cada uno de nuestros ideales? Posiblemente no, posiblemente cada uno tenga una sensibilidad un tanto distinta. Pero sí, las democracias hoy en día se caracterizan por ser regímenes donde tenemos libertad para votar periódicamente, donde elegimos nuestras autoridades, las cambiamos y no nos matamos en el proceso. Esto es uno de los grandes puntos positivos que tienen en comparación con otros tipos de regímenes. Perfecto, vamos a ahondar en esto que tú nos estás comentando precisamente con el invitado que tenemos a la distancia, de hecho se encuentra en Panamá. Le quiero dar la bienvenida, que Hablemos de Chile, a Daniel Sóbato, que es el director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, que es un organismo internacional intergubernamental cuyo mandato es la protección y el fortalecimiento de la democracia y la celebración de procesos electorales con integridad. Además, es investigador senior del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Lucía. Existen rankings de la democracia, alrededor de 4 organizaciones a nivel mundial que miden la calidad de la democracia. ¿Qué miden esos índices? Cada uno de los índices tienen variables, indicadores y subindicadores diferentes, pero de una manera u otra, casi todos estamos tratando de medir cosas similares. Por ejemplo, que la democracia es mucho más que elecciones, pero que las elecciones son una pieza fundamental. Que para que haya una verdadera democracia tiene que haber división de poderes, pero también tiene que haber un régimen en virtud del cual haya libertad de expresión y también haya plena vigencia de derechos como el de la asociación y de la libre expresión y de la manifestación. Entonces, hay que ver en cada uno dónde están las variables más importantes. Algunos también ponen énfasis en el nivel de participación electoral como un elemento importante para darle legitimidad a muchas de las políticas públicas. Y hoy por hoy yo te diría que cuando aterrizamos estos índices
a nivel global, pero sobre todo América Latina, hay bastante consenso, Lucía. Básicamente hay 3 países que en casi todos los índices están como democracias de mejor calidad. Esos son Uruguay, siempre ahí, y luego Chile y Costa Rica. ¿Y por qué se habla hoy de un retroceso de la democracia? Mira, a nivel global, nosotros tenemos que tomar en cuenta que a partir de 1974 inició lo que el profesor Huntington de la Universidad de Harvard llamó la tercera ola democrática. Él consideraba que las democracias vienen por olas y a cada ola democrática le viene una contraola. Entonces, esta tercera ola democrática arrancó en 1974 a nivel global, Portugal, España, Grecia, y de ahí se fue extendiendo a otras regiones del mundo. América Latina llegó en 1978. De 1974, yo te diría, hacia el año 2005, 2006, 2007, hubo un gran avance y muchos regímenes que eran autoritarios fueron dando lugar a regímenes democráticos, con niveles de calidad obviamente muy heterogéneos. Pero a partir del año 2006, 2007, 2008, en los últimos 15 años comenzamos a ver un declive democrático que cada vez se ha ido agudizando más. En nuestros estudios de idea internacional decimos que en los últimos 5 años ha habido retrocesos muy importantes y hay un nivel de estancamiento de la democracia. Yo coincido en este aspecto con lo que señala el profesor de Stanford, Larry Diamond, que habla de recesión democrática, y a la luz de todos estos índices que te mencioné, más allá de sus diferencias, más allá de las particularidades que tiene cada índice, podríamos decir que hoy a nivel global y también en América Latina estamos pasando por el proceso de mayor recesión democrática en el marco de esta tercera ola, pero con un elemento muy importante, si uno quiere hacer un balance que sea equilibrado. Así como las democracias crecientemente están bajo acoso, bajo amenaza, en muchos casos estancadas, en otros casos con retroceso, en inglés se le llama backsliding, también hay que poner en el balance el nivel de resiliencia que estamos viendo en muchas democracias, que pese a los desafíos, pese a las amenazas, se sigue buscando respuestas democráticas a los problemas de la democracia. Y Chile, en ese sentido, es un buen ejemplo. ¿Y por qué se da esa tendencia, Daniel? Bueno, el declive lo estamos viendo porque en muchos casos el problema fundamental que está enfrentando la democracia son las promesas incumplidas de la democracia, la falta de resultados. Entonces, en ese escenario estamos viendo la necesidad de cómo van surgiendo nuevos liderazgos. Lo vimos en el 2017 con Trump en Estados Unidos, lo vimos en el 2018 con Bolsonaro en Brasil, lo estamos viendo actualmente con Bukele en El Salvador. Estos líderes que vienen porque surgen con un discurso populista, aprovechan la crisis de los partidos políticos tradicionales, aprovechan la falta de resultados y de una manera u otra se posicionan como este es el camino que hay que ir. Hay que sacrificar parte de la democracia, parte de los derechos humanos para poder obtener resultados. Y este es el mayor peligro. Hoy el mayor peligro en América Latina es lo que yo he llamado la buquelización de la política. Dar resultados innegables en el caso de El Salvador para controlar la inseguridad y la violencia, pero sacrificando cuotas importantes de vigencia de derechos humanos, de Estado de Derecho y de democracia. Por lo tanto, la democracia hoy se enfrenta a este desafío. ¿Cómo darle respuestas democráticas a los problemas de la democracia, pero dando resultados dentro de la democracia? Pero, Daniel, si efectivamente vemos en algunas sociedades que hay descontento, por ejemplo, con los resultados de la democracia, ¿por qué habría que trabajar para fortalecerla? Lo que estás planteando es muy importante, es fundamental, Lucía, porque fíjate, estamos ante el proceso de recesión democrática más serio de las últimas 3 décadas. Entonces, no es un dato menor. No es que estamos perdiendo una democracia aquí, una democracia allá. Hay un mainstream, hay una ola muy fuerte donde este avance, esta tercera ola democrática puede llegar a enfrentar, si no se la enfrenta adecuadamente, no solamente un proceso de recesión, sino una contraola democrática. Y para eso hay que hacer varias cosas. Primero, hay que evitar que el malestar que hoy existe
en la democracia se convierta en malestar con la democracia. ¿Pero por qué? Porque la alternativa es una noche muy oscura y ya la hemos vivido. Yo tengo casi 67 años y puedo dar testimonio de lo que implica vivir en un régimen que no es democrático. Desaparecidos, torturas, asesinatos, etc. Esto no vuelve al discurso del aplauso prematuro ni tampoco fácil a favor de la democracia. Vuelvo a decir, la democracia tenemos que ayudarla entre todos para repensarla, para actualizarla, para fortalecerla y para darle capacidad de resultado. Pero la alternativa a la democracia es una larga noche muy tétrica y muy oscura. Muchas gracias, Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Un placer haber conversado contigo y con la audiencia que nos va a escuchar. Bueno, qué importante ejercicio de memoria también el que nos hace Daniel Sobato ahí al final de sus reflexiones. Hay que repensar la democracia y de eso les quiero invitar a hablar entonces en el próximo bloque, ahora que ya hemos establecido el diagnóstico de lo que está pasando en la democracia a nivel global y en particular en América Latina. En el próximo bloque, ¿qué hacemos con la democracia entonces para fortalecerla? Aquí seguimos en Hablemos de Chile. Seguimos en aquí este capítulo de Hablemos de Chile conversando sobre la democracia, hoy con David Altman y con Alejandra Castillo. Veníamos de escuchar a Daniel Sobato hablar del estado de la democracia a nivel global, ¿no es cierto?, y en América Latina, y nos invitaba a repensar la democracia. Hay que fortalecerla, pero hay que repensarla. En una conversación, de hecho, más extendida que sostuve con él, hablaba de los desafíos además actuales, una democracia con herramientas del siglo XIX, tratando de enfrentar los desafíos del siglo XX, pero los nuevos desafíos también del siglo XXI, cambio climático, revolución digital, se hace complejo para la democracia dar resultados. Entonces, Alejandra, ¿cómo hay que repensarla? Difícil la pregunta. Creo que me gustaría partir de algo que señala, ¿no?, esta idea de recesión democrática. Creo que repensar la democracia quizás tendría que poner atención, ¿no?, de lo que la conceptualización. Cuando decimos recesión democrática y vinculamos democracia a un orden económico, de alguna manera ya establecemos un marco para entender la democracia, ¿no?, vinculada a cierta idea de circulación económica, pero también a cierto sujeto, ¿no?, cierto ciudadano que se vincula al orden democrático en relación a su capacidad de generar dinero, ¿no? Quizás habría que pensar cómo narramos la democracia, desmarcándola de esa narrativa vinculada a ese contexto económico, ¿no? Sí, porque de alguna manera, David, efectivamente cuando hablamos de participación, muchas veces las clases populares quedan fuera de la participación y de alguna manera eso distorsiona también la calidad de una democracia. A tu juicio, ¿cómo habría que repensarla? ¿O qué fórmulas podríamos incorporarle? Bueno, primero me permito hacer un pequeño paréntesis. Yo no comparto que la democracia esté asociada a un régimen económico específico. En este caso el capitalismo, me imagino yo. No, porque en todo el mundo hay capitalismo de una u otra forma y no todos son democráticos. O sea, la democracia tiene mucha variación, hay mucha... la democracia es un ordenamiento institucional en el cual nosotros los ciudadanos acordamos las formas de la competencia política y de cambiar nuestros gobernantes, sin matarnos, como dije. Y esto es muy importante señalarlo. No creo que esté asociado con un régimen específico económico. Hay una variación bestial en el mundo democrático, desde estados de bienestar absolutamente que penetran todos los ámbitos de la sociedad, como en algunos países nórdicos, como en algunos países en América Latina tuvimos en algún momento. Hay otro que es el capitalismo furibundo y bestial. O sea, yo creo que la democracia tenemos Ahora, dentro de todo eso, todo es capitalismo, desde China hasta los estados de bienestar. Pero por eso mismo digo, vas a Ruanda, Namibia, claro, Mozambique, donde sea, es esto. Entonces, bueno, es una cuestión epocal, no es una cuestión de régimen político, porque en el régimen político tenemos una variedad bestial, enorme, profundísima. Ahora, ¿cómo revitalizamos o cómo evitamos un poco lo que Daniel mencionaba de este retroceso democrático, este frenazo democrático que tenemos? Ahí también las respuestas son de lo más variopinta. Algunos podrán decir que tenemos que mejorar nuestras instituciones representativas, que tenemos que mejorar la capacidad de control de pesos y contrapesos. Otros van a decir vamos a tener que ponerle una gran porción de vitaminas a la participación ciudadana.
Lo que mencionabas al principio de la pregunta, las democracias, pero todos los regímenes, tienden a desfavorecer, y esto es casi, te diría, uno de los pocos axiomas que hay en la ciencia política. Bueno, no es axioma, pero es casi una ley, que en la medida que uno avanza o escala en la estratificación social, más alta es la probabilidad de participación, más alta es la probabilidad que la persona juegue este juego. En la medida que bajás, sucede lo contrario. Entonces, las democracias sí tienen un problema en la medida que requieren ciertos grados de recursos cognitivos. En la medida que tengas menos recursos cognitivos, estás indirectamente dejando gente de lado. Claro, y ese es uno de los temas más importantes, desde mi perspectiva, que tiene toda esta literatura un tanto voluntarista. Si le estamos dando a la gente la posibilidad de participar, ¿por qué no participa? Bueno, porque hay un montón de otras cosas que ya las heredamos, muchas de la economía, de la sociología, de la propia ciencia política, donde vemos cómo sucede esta diferenciación. Claro. Esto hay muchas literaturas, podría mencionarte alguna de ellas, algunos ejemplos, pero después. Quiero que vayamos a escuchar, es que me quedo dando vuelta la idea de cómo se conecta lo del sujeto excluido que nos hablaba Alejandra del inicio de la democracia, ¿no es cierto? Donde no estaban, también tú recordás, los esclavos, los extranjeros, las mujeres, en fin, y estaban solo los que tenían propiedad. Hasta ahora, en una democracia en la que también vemos que quienes tienen menos recursos económicos quedan fuera. Y en el marco de eso aparece el malestar. Y el malestar como algo que ha hecho crecer el descontento con la democracia, que era parte de lo que nos decía también Daniel Sobato. Vamos a aterrizar eso en Chile y vamos a revisar qué dicen algunas encuestas, en particular la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica y también la encuesta Criteria de la Universidad Alberto Hurtado, sobre un par de índices en particular que nos quisieron mencionar. Hay una baja considerable en la relevancia que la ciudadanía le atribuye a los partidos políticos, que ha caído a menos de 40%. Las democracias, los gobiernos necesitan un interlocutor entre la sociedad y el gobierno, y eso es el rol de los partidos políticos tradicionalmente. Pero hoy en día hay otras instancias que dialogan y manifiestan su interés. Estas son fundamentalmente instancias más identitarias, los ciclistas furiosos, los grupos protectores del medio ambiente. Muchas veces cada una de estas instancias que son más identitarias puede movilizar más a la ciudadanía en la expresión de sus preocupaciones. O sea, cuando se pregunta acerca de si la gente valora la democracia y los distintos elementos de la democracia, en general las cifras son bastante buenas. Pero, por otra parte, después cuando uno empieza a analizar eso con más detalle, se va encontrando con algunos temas, digamos, que pueden ser preocupantes. La gente manifiesta ciertas ideas que son proclives hacia el autoritarismo. Por ejemplo, validar el uso de la fuerza en la resolución de algunos conflictos específicos. Hay varias menciones importantes respecto, por ejemplo, a la legitimidad que cerca de un 40% de la población le da al ejercicio de las funas. Alejandra, ¿qué nos puedes decir tú de lo que acabamos de escuchar, aterrizándolo específicamente en el contexto actual chileno? Sí, yo creo que el diseño de la democracia que se inaugura en el siglo XIX, ¿no? Masculina, elitista, vinculada a cierta figura de la exclusión y cierto afecto político, ¿no? Que es un afecto político que describe ese mismo diseño, ya está de alguna manera, entra en crisis en el siglo XX y que luego de las revueltas sociales en Chile ponen de manifiesto que hay otras maneras de organizar el espacio político, ¿no? En términos de las experiencias, los afectos, las maneras de organización que de alguna manera deberían llamar la atención a repensar ese diseño que se inaugura en el siglo XIX, ¿no? En el sentido de que hay otros sujetos, hay otras formas de organización. Y concretamente, ¿qué formas podría tomar? ¿Qué otras formas podría tomar? Por ejemplo, creo que es interesante ese trabajo historiográfico que releva las figuras de las asambleas, es decir, transformar el modelo elitista vinculada a la organización de partidos políticos, aun cuando ese puede mantenerse o relacionarse, ¿no? En el sentido de trabajar, cambiar la perspectiva de la política, ¿no? De una política que se organice desde abajo,
que vincule y establezca lo que es la democracia, ¿no? Que es participación, que efectivamente es uno de los déficits principales de la democracia. Por un lado la exclusión y por otro lado esa gran deuda, ¿no? De la participación, quienes participan, transformar la perspectiva, habilitar una mirada desde abajo que habilite otros sujetos, otras experiencias y que se nos demos, ¿no? La tarea de repensar el diseño, aun cuando eso sea en algún sentido complejo. Estamos hablando de la democracia en el marco de la semana de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y les voy a invitar a ambos a pensar en una reflexión final para el próximo bloque, ¿les parece? Por mientras nos vamos a una pausa y cerramos en el próximo bloque entonces con sus pensamientos respecto de la democracia aquí en Hablemos de Chile. Llegamos al último bloque de Hablemos de Chile hoy conversando sobre democracia junto a David Altman y también a Alejandra Castillo. Y antes de ir a las reflexiones finales, David, tú querías referirte a lo que vimos de las encuestas en el bloque pasado, pero además yo quería agregar una pregunta, porque estamos en el contexto de una crisis de la democracia representativa y tú eres especialista, además tus investigaciones se centran en la participación directa, entonces podrías agregar además de qué manera eso puede ayudar a refrescar también la democracia. Sí, no, buenísimo. En relación a las encuestas que vimos, a mí no me sorprende en lo más mínimo la poca popularidad que tengan los partidos políticos, a los cuales muchas veces se los entiende como máquinas institucionales que sirven pura y exclusivamente para colocar amigos o conseguir cuotas de poder. No, eso no sorprende. Lo que no me deja de llamar la atención es esta crítica constante a los partidos políticos, pero yo no conozco una sola libertad, una sola democracia donde existan niveles realmente queribles de libertad sin partidos sólidos y funcionales. No existe una sola experiencia de esa naturaleza. No hay. No hay un ámbito de libertad sin partidos políticos. Lamentablemente nos gustarán, no nos gustarán, pero están ahí y cumplen un rol que es absolutamente fundamental, como decía Ignacio. Ahora, también no deja de preocupar mucho esta bajada en el querer la democracia como un fin, como un régimen político al cual aspiramos, y estar predispuestos un poco a ceder, inclusive a pasar a tener algo de daño colateral, como te diría Bukele en El Salvador, arrestando a toda la gente del AMLO. Como la pulsión autoritaria a la que se refiere. Claro, efectivamente, la segunda encuesta iba más para ese lado. En relación a tu pregunta, efectivamente, lo más importante creo que es fundamental subrayar que no existe la democracia directa por sí sola. La democracia directa, donde funciona razonablemente bien, es en contextos representativos. Y son armas que están en las manos de los ciudadanos que sirven como herramientas de corrección a ciertas omisiones o hechos que han hecho los políticos de turno, ¿verdad? Esto funciona razonablemente bien y hay una historia centenaria en Suiza, en el Uruguay, en la mitad de los estados de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, vos no podés cambiar una coma de la Constitución estatal en ninguno de todos los estados, salvo el caso de Delaware. En todos los demás, querés cambiar un ápice, todo tiene que ser aprobado por la ciudadanía. Ni que hablar en Italia, en Uruguay, en los países bálticos, en Suiza, etc. Nos queda poquito tiempo y quiero, por favor, darles espacio a sus reflexiones finales también. Partamos por Alejandra. Nos quedan 3 minutitos, así que Alejandra, a ver si compartimos este tiempo también junto a David para que nos dé sus reflexiones finales. Por favor, la tuya. Sí, creo que es importante y necesario mantener una distinción entre democracia como gobierno, como forma de gobierno, y democracia como un momento necesario de alteración, ¿no? Pensar la democracia como distinta simplemente a una forma de gobierno, como ingresamos al orden de un gobierno, cómo se organiza un gobierno, y pensar la democracia por lo que la describe, ¿no? Volver a esa ficción que habilita la democracia, esa participación del cual sea, ¿no? Esa ficción es necesaria mantenerla en distancia con la forma de gobierno, puesto que eso habilita una imaginación política. Creo que es lo necesario para este momento en que estamos, ¿no? Un momento y como entender la democracia más allá del acto electoral. Sí. Perfecto. David. No, yo creo que la propia definición de democracia etimológicamente es el gobierno del pueblo. O sea, no podemos disociarlo del gobierno. O sea, el ADN de la democracia es un régimen de gobierno. Y en ese sentido es imposible separar la democracia de
el gobierno. ¿Pero quizás como una vida democrática? No, por supuesto. ¿Qué viene alrededor para que esto funcione mejor? Ya entramos a otra arena y encantado de discutir cada una de las posibilidades. Mi gran preocupación es esencialmente, lo mencioné muy al pasar en otro de los bloques, en estas ideas voluntaristas de que si queremos, vamos a encontrar una solución, porque eso asume que hay soluciones para algunos problemas que no tienen solución. Por ejemplo, algunos de principios normativos, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo no comienza la vida? ¿Cuándo está permitido que una persona termine con su vida o no? O sea, hay temas que son muy normativos, en los cuales no hay una verdad, o no la hemos encontrado hasta el momento, tan taxativa que nos permita decir esto es lo técnicamente sólido o esto no. Lo que sí encuentro es que la democracia permite este enganche entre la ciudadanía y la toma de decisiones, que es fundamental para la legitimidad, lo decía Daniel también en su momento, para que esto pueda funcionar. Y no es casualidad de que en muchos lugares donde han habido estallidos sociales, donde han habido revueltas, como nuestro estallido social hace 3 o 4 años atrás, son lugares donde la ciudadanía no tiene capacidad de alterar el devenir político unilateralmente. En otros lugares, los ciudadanos tienen la posibilidad de alterar el devenir político, sea frenando acciones de un gobierno que no les gusta o promoviendo cambios que el gobierno no quiere. Entonces, a diferencia de lo que se dice en Chile, de las iniciativas populares de ley, que no son simplemente más que un poder de agenda marginal y donde ha sido un fracaso, España, Argentina, Brasil, sino que nosotros ciudadanos votando y cambiando las decisiones independientemente de lo que quiera el 100% de las autoridades. Perfecto. Perfecto, una reflexión importante también sobre cómo oxigenamos entonces nuestra democracia, porque como hemos recordado también en este programa, es fundamental. Es hasta el momento, como lo decía Winston Churchill, el peor régimen político que existe, salvo por todos los demás. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, David, por esta conversación y muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí por las pantallas del 13C. Recuerden que nos encuentran en Spotify y en las plataformas digitales de Media UC. Un abrazo, hasta un próximo capítulo.